veamos algunos ejemplos de descomposición de una fuerza. En el primer ejemplo tenemos una fuerza de 15 newton dentro de un sistema de coordenadas que tiene un ángulo respecto de x positivo, siempre midiendo el sentido antihorario, de 30 grados. Entonces lo que vamos a hacer es hallar primero gráficamente las componentes rectangulares. Trazamos una perpendicular ahí que pasa por el extremo de la fuerza, lo que nos dará es la componente en I de la fuerza. Luego trazamos una perpendicular a X que pasa por el extremo de la fuerza y obtenemos la proyección de F1 sobre X. ¿Cómo lo hallamos? Usamos, habíamos dicho, trigonometría. Es decir, F1 de X va a ser igual a F por el coseno de alfa. En este caso, alfa habíamos dicho que es de 30 grados. Es decir, que reemplazando valores tendremos que, en este caso acá sería F1, perdón. F1 va a ser 15 newton por el coseno de 30. Si operamos en una calculadora científica, yo estoy usando un emulador, primero que hacemos es ponemos en el modo 2 para que nos aparezca el valor directamente decimal, no en modo fraccionario. Y aquí realicemos la operación, que es 15 por coseno de 30, cerramos paréntesis, y esto nos va a dar 12,99. Es decir, redondeando sería 13 newton. Vamos ahora con la componente en I. F1 de I va a estar relacionado con el seno del ángulo. Es decir, aquí tendríamos, reemplazando valores, 15 newton por el seno de 30. Y operando en la calculadora, borramos esto, va a ser 15 por el seno de 30, cerramos paréntesis, y nos da 7,5 newton. Y ahí tendríamos las dos componentes rectangulares de la fuerza F1. En la calculadora tenemos una función que nos permitiría determinar directamente los valores en X y en Y de la fuerza, sin necesidad de hacer este procedimiento. Esa función es rec. ¿Sí? Si nosotros presionamos acá Shift, rec, y ponemos los valores del módulo, que es de 15, luego coma y los grados, tenemos las dos componentes, en X y en Y, que son en X 12,99, nosotros lo redondeamos a 13, y en Y es 7,5. Entonces pudimos comprobar con la función de la calculadora que está correcto el procedimiento.
Vamos a un segundo ejemplo. En este caso, tenemos una fuerza F2 que está en el segundo cuadrante, es decir, Y positivo y X negativo. Entonces, aplicamos el mismo procedimiento. Hacemos una perpendicular ahí, que va por el extremo de la fuerza F2, con lo cual obtenemos la componente en I de F2. Luego trazamos una perpendicular a X que pase por el extremo de la fuerza F2 y obtenemos la componente en X de la fuerza F2. Acá hay que tener cuidado al determinar cuál es el ángulo de esta fuerza, ya que en este punto el ángulo que nos da el problema está referenciado ahí. Y normalmente, por convención, se tiene que referenciar siempre el ángulo de la fuerza respecto del X positivo. Por lo tanto, el ángulo que nosotros debemos usar para el cálculo debería ser este, ¿sí? Y ese ángulo, alfa, va a ser igual a, si prestamos atención, a 90 grados más 45. Es decir, que nos va a dar 135 grados. Entonces ahora sí, como en el caso anterior, aplicamos las ecuaciones para resolverlo. Es decir, f, en este caso 2 de x, va a ser igual a f2 por el coseno de 135 grados. ¿Sí? Y f2 de y va a ser la componente de f2, el seno de 135 grados. Entonces ahora usamos la calculadora, probamos esto, tendremos entonces bueno, acá nos faltó poner el valor del módulo, que es F2, sería, vamos a quedar medio corto de espacio aquí, pero sería 25 newton por el coseno de 135. Y aquí sería 25 newton por el seno de 135. Es decir, que aquí F2 de X nos va a quedar 25 por coseno de 135, cerramos paréntesis, esto nos va a dar menos 17, nos va a dar menos 17,7, redondeando, 17,7 newton, ¿sí? Porque es fuerza. Esa sería la componente F2 en X. Y F2 en Y va a ser, como la calculadora, va a ser 25, va a ser, borramos aquí, 25
por el seno de 135, que nos da 17,67 y redondeamos a 17,7. 7 newton. ¿Sí? Esta sería la componente en I de F2. Acá prestemos atención que X es negativo y es correcto porque está del lado negativo de las X. Y es positivo, del lado positivo de las Y. Vamos a un tercer ejemplo. Tercer ejemplo, la fuerza nos aparece en el tercer cuadrante, primer cuadrante, segundo, tercer cuadrante del sistema coordenado. El módulo de fuerza es 30 newton y el ángulo que nos están dando acá está referenciado al I negativo. Como habíamos dicho que siempre la convención es de que se hace la referencia del ángulo respecto al X positivo, por lo tanto el ángulo debería ser que va de aquí a aquí. ¿Sí? Hay que prestar atención a eso cuando definamos el ángulo. Que el ángulo en ese caso sería alfa, va a ser igual a 90 más 90 más 90, 270 menos 65. 270 menos 65, que nos da 205 grados. ¿Sí? Eso cuando hagamos los cálculos deberemos tener en cuenta, prestar atención con el ángulo. Ahora vamos, como en los casos anteriores, a construir gráficamente. Para ello trazamos una perpendicular ahí que pase por el extremo de la fuerza F3, con lo cual obtenemos F3I y trazamos una perpendicular a X que pasa por la fuerza F3 y obtenemos la componente F3X. Procedemos de la misma manera, aplicando el mismo procedimiento. Es decir, que F3X va a ser igual a F3 por el coseno de 205 grados. ¿Sí? Que esto va a ser igual a la fuerza F3 es de 30 newton por el coseno de 205 grados. Por otro lado, F3 y va a ser la componente de F3 en el seno de 205 grados. Reemplazando los valores, tendremos que F3 de 30 newton va a ser 30 newton por el seno de 205 grados. Vamos a la calculadora, vamos aquí, tenemos que 30 por coseno de 205 va a ser igual a menos 27,189, redondeamos a 27, podríamos redondear a 27,2, menos 27,2. ¿Sí? O sea que aquí es menos 27,2 newton, componente en X, que es negativa porque está del lado negativo de las X. Y la componente
en i es 30 por el seno de 205, cerramos paréntesis, nos da menos 12,678, que lo redondeamos a 12,7. Y ahí tendríamos las dos componentes. En este caso, si prestamos atención, tanto x como y son negativas. ¿Sí? Van por el lado de las negativas de x y negativas de y. Veamos con un cuarto ejemplo. Aquí tenemos una fuerza que está en el primero, segundo, tercero, en el cuarto cuadrante del sistema coordenado. Aquí debemos prestar mucha atención nuevamente al ángulo, porque el ángulo siempre se referencia al x positivo y va en el sentido antihorario, ¿sí? O sea que el ángulo de esa fuerza debería ser este, ¿sí? Que va a ser, si prestamos atención acá, va a ser 90, 180, 270, 360 menos 25. Es decir que alfa va a ser 360 menos 25 grados, que nos daría 335. Bueno, ahora procedemos a hallar las componentes en x e y. Trazamos una perpendicular a y que pasa por el extremo de la fuerza y obtenemos la componente en y, de la fuerza. Luego trazamos una perpendicular a x que pasa por el extremo de la fuerza y obtenemos la componente en x de la fuerza F4. Y ahora procedemos de la misma manera que el caso anterior a hallar las componentes. La componente en x, la fuerza 4, va a ser igual a F4 por el coseno de 335 grados. Esto va a ser igual a F4 de 35 newton, 35 newton por el coseno de 335 grados. Enseguida realizamos el cálculo. Y la componente en y de F4 va a ser F4 por el seno de 335 grados. Sigue reemplazando valores. F4 es de 35 newton por el seno de 335 grados. Entonces, operando con la calculadora, tendríamos que 35 por el coseno de 335 va a ser igual a 31,7. Es decir, acá tendríamos 31,7 newton. Sería
la componente en X de F4. Y la componente en Y va a ser 35 por el seno de 335. Nos va a quedar menos 14,79, acá redondeamos menos 14,8. Y ahí tendríamos resuelto entonces el cuarto ejercicio. Vamos ahora a un caso, para completar, un caso de composición de fuerzas. En este caso lo que buscamos es hallar el módulo y el ángulo de una fuerza dado un sistema de dos fuerzas. Para ellos aplicamos el método del paralelogramo, el cual nosotros trazamos una paralela a fx que pasa por fi y una paralela a fi que pasa por fx. La resultante de ese sistema de fuerzas va a partir del origen donde se encuentran las fuerzas, va a ir hasta el punto de intersección de las dos rectas. Y el ángulo va a ir desde x positivo hasta la fuerza. En este caso, el módulo de f, de este triángulo rectángulo, ¿sí? Recordemos que esto nosotros, si lo desplazamos aquí, obtenemos un triángulo rectángulo dado por Pitágoras. Es decir, que f va a ser igual a la raíz cuadrada de fx cuadrado más fi al cuadrado. Reemplazando valores tenemos que va a ser 15 al cuadrado más 2 al cuadrado, todo esto raíz. Enseguida hacemos los cálculos. Y por otro lado el ángulo está relacionado, como lo habíamos analizado anteriormente, con la arco tangente, que nos relaciona FI con FX. ¿Sí? Reemplazando valores, la arco tangente de 12 dividido 15. Bueno, ahora vamos a la calculadora y hacemos las operaciones. Entonces en este caso sería el módulo de f va a ser la raíz, abrimos otra raíz porque tenemos que elevar acá al cuadrado, 15 cuadrado, cerramos paréntesis, más, ahora otro paréntesis, 12 cuadrado, cerramos un paréntesis, cerramos el otro paréntesis porque habíamos 2. Esto nos va a dar que el módulo va a ser 19,2. Newton, ¿sí? Y el ángulo lo hallamos con la arco tangente, ¿sí? O sea, la tangente a la menos 1. Es decir, que va a ser shift tangente, acá tenemos tangente a la menos 1, de 12 dividido 15. Cerramos el paréntesis y ahí tenemos los grados de alfa, que va a ser de 38,65